A la luz de la lámpara. Hola a un nuevo programa más de A la luz de la lámpara. En esta oportunidad hablaremos acerca del comercio, el surgimiento del comercio en la antigüedad y más precisamente en las tierras bíblicas, que es a lo que nos compete este programa, y cómo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. El comercio existe casi desde que existe la humanidad misma, o bien desde que comenzaron las primeras sociedades. Actualmente el comercio se rige por mercado de valores y acciones en las principales bolsas de valores del mundo, como ser la Bolsa de Nueva York o de Shanghái, donde con un solo movimiento o incluso alguna declaración de quienes estén al frente en el gobierno puede desestabilizar la economía o puede generarle pingües ganancias. Hoy con una tarjeta o desde una computadora o incluso desde nuestro propio celular podemos adquirir bienes y servicios y recibirlos en la comodidad de nuestra casa, pero la humanidad ha recorrido un largo camino para llegar hasta aquí. El comercio surgió como necesidad de adquirir algo que alguien más tenía, y ese es el objetivo de este video, mostrar cómo ha surgido el comercio en Oriente Medio y qué dice la Biblia al respecto. Según la historia, el comercio surge al descubrir la agricultura, la cría de ganado y la alfarería. Al producir más de lo necesario para su subsistencia, las personas podían dedicarse a otras cosas en lugar de estar recolectando alimentos en todo momento. Esto promovió la creación de los primeros poblados y pequeñas ciudades de no más de 5.000 o 6.000 habitantes. La alfarería comenzó a ser un arte explotado a mayor nivel con los primeros objetos de barro y arcilla. También se comenzó a trabajar con ladrillos esmaltados, cerámicas y azulejos. Las rústicas armas de hueso fueron cambiadas por objetos de metal como bronce o plata, mucho más resistentes para la caza, pero no solo armas fueron creadas, sino azadas y hachas para la agricultura y tala de árboles. Para el tiempo de los patriarcas, el comercio estaba propagado por gran parte de la media luna fértil. Tal vez fue por la lucha por el control de las rutas comerciales en Génesis 14, donde los reyes de Sinar, Elazar, Elam y Goim en contra de los reyes de Sodoma, Gomorra, Adma, Seboim y Bela. A pesar de que dice que habían servido muchos años y estos se rebelaron, la batalla tuvo lugar en el valle de Sidim, un valle ubicado al este de Sodoma y Gomorra. Al ser derrotados estos reyes y llevarse junto a Lot, el sobrino del patriarca Abraham, alguien que escapó le dio aviso a Abraham que su sobrino había sido apresado y él se encontraba en el encinar de Mamre, a unos 50 kilómetros. Sin embargo, no es hasta el capítulo 23 de Génesis donde se habla propiamente de una transacción comercial. Esta fue entre el patriarca Abraham y los hijos de Het, quienes le vendieron una cueva conocida como la cueva de Macpela, para que fuera el sepulcro de su esposa Sara. Esta cueva se encontraba en los alrededores de Mamre, el mismo lugar donde había partido en ayuda de su sobrino Lot. Es decir, Abraham se había dejado de lado la vida sedentaria para apostarse allí. Estos hijos de Het se creen que en realidad eran los hititas, quienes tenían cierta influencia en aquellas zonas, aunque sus dominios eran en Anatolia. En el verso 16 incluso nombra las cantidades convenidas en dinero. Obviamente la moneda aún no existía. El dinero era pesado en forma de lingotes o anillos. Un ciclo equivale a 113 gramos, pero calcular su valor hoy es algo muy difícil. Un dato curioso se encuentra en Génesis 49:13, en la bendición de Jacob para con sus hijos. En el mismo dice, Zabulón en puertos de mar habitará. Será para puerto de naves y su límite hasta Sidón. Pero si miramos al mapa, el territorio de Zabulón no tiene costas, sino que ese territorio le tocó en suerte a su hermano Aser. Tal vez sea una profecía que se cumpla en el futuro, cuando la tierra prometida sí llegue a ser poseída por completo. El territorio prometido a los hebreos nunca fue tomado por completo. Y si hablamos de comercio, no podemos olvidar la ocasión en que José fue vendido por sus hermanos por 30 piezas de plata a los ismaelitas y amalecitas desde Génesis 37.
Estos mercaderes venían de lugares lejanos como la India para llevar especias, telas, animales e incluso personas, como fue el caso de José. Todo se podía comerciar por el precio justo. La Biblia no nos habla estrictamente sobre el comercio en la ley dada al pueblo hebreo en el Sinaí. Es decir, ellos no estaban destinados a convertirse en un pueblo que tratara demasiado con sus vecinos paganos. Tan solo dice que debían poseer pesas justas y medidas justas, es decir, ser honestos en las transacciones comerciales, fueran entre el pueblo o los extranjeros. En el siguiente cuadro se puede ver las pesas y medidas que se utilizaban en la Biblia. En la descripción del video habrá un pack donde encontrarán todas las imágenes que se muestren a lo largo del video. En Éxodo 30, versículos 23, 24 y el 34, se describen cómo estaba compuesto el aceite de la unción que debía confeccionar los sacerdotes para ungir los artículos del tabernáculo. Los mismos eran mirra, canela aromática, cálamo aromático y aceite de oliva, todos elementos de primerísima calidad como debía ser todo lo referente al tabernáculo. La mirra se traía de Etiopía o Arabia. La canela aromática se traía de Ceilán o Malasia a más de 7.000 kilómetros de distancia. El gálbano, del versículo 34, era la resina de un árbol originalmente de Afganistán y Persia, por lo que podemos aseverar que estos elementos eran traídos mediante el comercio únicamente. A pesar de no fomentar el comercio, sí les fue necesario tratar con sus vecinos, puesto que ellos eran una sociedad agrícola y necesitaban herramientas y otros elementos como ser arados u hoces. En tiempos de Saúl, por ejemplo, los filisteos tenían el monopolio de la herrería en la tierra de Canaán para que los hebreos no hicieran espadas y se levantaran en armas contra ellos. A pesar de ser la tierra que fluye leche y miel, la misma no poseía recursos naturales donde extraer metales como oro, piedras preciosas o hierro. Además, los principales puertos quedaron a manos de los cananeos, como fueron los puertos de Ugarit, Tiro y Ascalón. Sin embargo, Israel se encontraba ubicada en la ruta comercial entre Egipto, Mesopotamia y Anatolia. Los fenicios eran conocidos por ser grandes navegantes de los mares. Ellos eran los llamados pueblos del mar. Llegaron aquí provenientes de Anatolia y trataron de establecerse en Egipto, pero fueron expulsados por Ramsés III en el año 1180 a.C. De allí se establecieron en la región conocida como Filistea. Sus principales ciudades eran Asdod, Ascalón, Ecrón, Gat y Gaza. Los hebreos comerciaban con los egipcios aceite de oliva y vino y algo de granos. Egipto poseía granos, pero no aceite y vino. Los reinos de más al norte también gustaban del vino de Israel y estos poseían manufactura metalúrgica y madera. Otros elementos muy buscados eran la lana, lienzos y telas teñidas moabitas, como se puede ver en el mapa. Un detalle interesante lo encontramos en el botín que le costó la vida a Acán por haber tomado un manto babilónico. Se puede ver la ropa de calidad que era ya algo recurrente en las ciudades. Los animales de carga por excelencia fueron los asnos y los camellos. La introducción del caballo en la época de Salomón fue algunos años más tarde y fue utilizado para la guerra más que como animal de tiro. Ahora hablaremos un poquito acerca de las acciones comerciales de Salomón. Durante su reinado, el cual fue un reino de relativa paz, el comercio creció exponencialmente. Cuando Salomón necesitó materiales para el templo, comerció con el rey de Tiro, llamado Hiram, quien dio pues Hiram a Salomón madera de cedro y madera de ciprés, toda la que quiso. Y Salomón daba a Hiram 20.000 coros de trigo para el sustento de su familia y 20 coros de aceite puro. Esto daba Salomón a Hiram cada año. Sin embargo, en 2 Crónicas 2:10 nos dice que Salomón le envió a Hiram 20.000 coros de trigo en grano, 20.000 coros de cebada, 20.000 batos de vino y 20.000 batos de aceite. La visita de la reina de Sabá fue posiblemente para un arreglo comercial, dado que las caravanas provenientes del sur debían atravesar la tierra gobernada por Salomón, y la monarca del sur vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias y oro en gran abundancia y piedras preciosas.
Sin embargo, el texto no especifica si quería comerciar o eran presentes, como era la costumbre entre monarcas, aunque la magnitud de la caravana podría sugerir que estaba tratando de comerciar. Más adelante comerció caballos con Egipto e introdujo el caballo a Palestina como animal de guerra cuando Dios le había dicho a los hebreos que el rey no tuviera caballos. No obstante, esto le proporcionó a Salomón más riqueza aún si cabe. Los sirios y eteos apreciaban el famoso caballo árabe y Salomón lo convirtió en un monopolio, pues solo se lo podía importar a través de Judea. Josué 19:5 nos señala dos ciudades donde se comerciaban caballos y carros: Hazar Susa, Villa de los Caballos, y Bet Marcabot, Casa de los Carros. Al controlar las rutas comerciales de Israel, Salomón conseguía cada año 666 talentos de oro, equivalente a 22.644 kilos de oro. Esto sin contar lo que le proporcionaban sus tratados comerciales. En cuanto a las rutas marítimas, Salomón junto a su socio Hiram construyeron naves que partieron de Esión-Geber, puerto ubicado en la ribera norte del Mar Rojo. Los diestros marineros fenicios traían oro, madera de sándalo y piedras de Ofir, ese lugar del que poco o nada se sabe. Algunos creen que se encontraba más al sur de Arabia, otros en la costa africana e incluso otra posibilidad era la India. La gran cantidad de esposas y concubinas que tuvo Salomón tuvieron como propósito pactos comerciales con los parientes de ellas. Al dividirse el reino de Israel, sus regentes sabían que debían mantener buenas relaciones comerciales con sus vecinos. Omri de Israel hizo alianza con Ed-Baal, rey de los Sidonios, al unir en matrimonio a su hijo Acab con la hija del rey de Tiro, Jezabel, quien persiguió terriblemente a los profetas de Dios. En el templo de Jerusalén había una sección llamada la Cámara de los Sellos, donde se encontraba un administrador que podía venderle lo que la persona que necesitara ofrecer para Dios, fuera una paloma, aceite de la unción, harina, vino o lo que fuera, lo podía conseguir aquí, además de asegurarse de que todo lo que hubiera en el templo tendría el certificado de aprobación para ser ofrecido a Dios. Por supuesto, las personas podrían traer su ofrenda desde su casa, pero corrían el riesgo de echarlo a perder y hacerlo impuro ante los ojos de Dios. El profeta Ezequiel nos ofrece una visión del comercio y el tráfico en la ciudad de Tiro, y aquí lo vamos a resumir un poco. Si lo quieren, pueden leerlo ustedes mismos en Ezequiel capítulo 27. Con plata, hierro, estaño y plomo, así como utensilios de bronce, caballos y corceles de guerra y mulos, colmillos de marfil y ébano, perlas, púrpura, vestidos bordados, linos finos, corales y rubíes, trigos, miel, aceite y resina, vino, lana blanca, hierro labrado, mirra destilada y caña aromática, paños preciosos para carros, corderos y carneros, y machos cabríos, especiería y toda piedra preciosa y oro, mantos de azul y bordados, cajas de ropa preciosas, enlazadas con cordones y en la madera de cedro, etc. En la época posexílica, cuando Nehemías había reedificado las murallas y Esdras restablecido el culto a Jehová, los comerciantes comenzaron a llegar a Jerusalén. Y en el tiempo intertestamentario, la moneda comenzó su uso corriente en toda Palestina, más precisamente al pasar Alejandro Magno por allí. Las imágenes que se ven en pantalla pertenecen a un pequeño alijo encontrado en Galilea por los arqueólogos en 2015 y pertenecen a la época de Alejandro. La creación de bancos surgió aquí y en las sinagogas se podía ver a los cambistas y banqueros en los alrededores de las sinagogas y el templo de Jerusalén, lo que desembocó el enojo de Jesús, relatado en Mateo 21, versículos 12 y 13. Los lugares de comercio usuales eran las plazas, mercados y calles, y esto no era solo en Israel, sino por todo lugar donde el imperio romano tuviera influencia. Los legionarios proveían cierta seguridad general en las fronteras, carreteras y rutas marítimas. En el Nuevo Testamento comienza el uso del término ágora, el cual era un lugar público, no necesariamente un foro, aunque esa fue la expresión que se utilizó, como punto de encuentro para comercial. Allí podría encontrarse lidia,
la vendedora de púrpura. Otro aspecto con el cual podemos relacionar al apóstol Pablo con el comercio es en Hechos 18, versículos 1 y 3, donde se dice que era fabricante de tiendas. Las mismas eran hechas de pelo de cabra. Este era un método milenario en la tierra de Israel, pero se puede entender que lo hacía a modo de subsistencia y no se dedicaba propiamente al comercio con caravanas o que las enviaba a otros puntos de Asia o Egipto. El Nuevo Testamento detalla, por ejemplo, la venta de aceite, aves, pan y textiles, entre otros. En la caída de Babilonia relatada en Apocalipsis 18, versículos 11 y 13, nos muestra los objetos más codiciados de la época. Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercancías, mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol, y canela y especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros, y esclavos, almas de hombres. El comercio en la tierra de Israel se vio impulsado por el Imperio Romano, quienes tenían relaciones comerciales con lugares tan lejanos como India y China a través de la ruta de la seda. En Apocalipsis 3, el apóstol Juan nos deja una porción de cómo era la ciudad de la Odisea, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. La ciudad de la Odisea en el siglo I era una ciudad próspera con una fábrica de lana negra de excelente calidad, algodón, alfombras y mantos, y colirio, como lo dice el versículo leído. Sin embargo, nunca fue un centro religioso de relevancia. Bien, queridos amigos, este fue un pequeño pantallazo de cómo era el comercio y en la tierra de Israel y sus alrededores. Espero haya sido de su agrado. Muchas gracias y hasta la próxima.